es que alguno se desconecta. Porque eso tiene que grabarse. Ingeniera, sale su recortado. No, sí sale bien lo que es la pantalla. Sí, 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 sale claro. Sí, la pero pantalla. sí, ahí, no, entonces están, porque por si acaso hay algún problema o algo me avisan, porque dice que hay un problema técnico con el Meet y por si acaso no. Y entonces, lo que vamos a ver en la primera unidad es sobre lo que es el aire de atmósfera. Si bien ustedes cuando escuchan aire o escuchan atmósfera, viene siendo como que un tema bastante simple. Con respecto a lo que la tarea que vinieron realizando, esto ya viene siendo como que una introducción, ya se tiene una cierta idea de lo que viene siendo la atmósfera en general, en sí. Entonces, lo que es la atmósfera, como ustedes ya fueron observando, ya realizaron, ya leyeron, es una capa gaseosa retenida por fuerzas gravitatorias que envuelve el planeta. La atmósfera está compuesta básicamente de lo que son 5 capas, aunque muchas veces muchas personas dicen que, o muchos autores dicen que está compuesta por 4 capas, debido a que la exósfera al momento que está demasiado alejada de lo que es la Tierra, básicamente viene siendo como lo que es Plutón, que muchas veces se lo considera planeta, muchas veces no se lo considera planeta, por el mismo hecho de que está demasiado alejado. Entonces, el momento que está alejado, a veces no se lo toma en cuenta. Entonces, de igual manera, se toma lo que es la exósfera. La exósfera es la más alejada de todas, que está aproximadamente a unos 700, más de 100.000 kilómetros, entonces muchas veces no se le toma en cuenta. Pero de igual manera, lo que son las capas compositoras de la atmósfera son la troposfera, la estratosfera, la mesósfera, la termósfera y la exósfera. Y como muchos vieron con lo que referencia al video y a la lectura, la termósfera y la ionosfera vienen teniendo lo que es el mismo nombre. Dentro de lo que es la troposfera se desarrolla todo lo que son los procesos meteorológicos, en donde contiene la mayor cantidad de oxígeno disponible para lo que es la supervivencia de la vida dentro de la Tierra. En la estratosfera se encuentra lo que es la capa de ozono, que permite lo que es la filtración de radiaciones para lo que pueden ser perjudiciales para la vida en la Tierra. En la mesósfera se van distribuyendo lo que son los meteoritos que pueden afectar la superficie terrestre. En la termósfera se producen lo que son las auroras boreales y en la exósfera es la que se encuentra más alejada y está también muchas veces consiguiente con lo que es la magnetosfera, que también es otro tipo de capa, que de igual manera muchas veces no se la toma en cuenta, que filtra lo que son magnetismos que se encuentran fuera de lo que es el universo, fuera de lo que es la atmósfera del terrestre. La atmósfera como tal cumple 3 funciones principales, las cuales son de protección, la cual, como ustedes vinieron viendo, cada una de las capas tiene algún tipo de protección, como es contra meteoritos, como es contra radiaciones, o como es para lo que es la propia supervivencia de la vida. Entonces, cada una cumple cierto tipo de protección. Entonces, la atmósfera como tal, el conjunto de todas estas capas, entonces cumple la función de protección de lo que es la vida en sí. De igual manera, la segunda función de lo que es la atmósfera es la regulación térmica. Al momento de que no tuviéramos una atmósfera, la regulación térmica de la superficie terrestre sería totalmente alocada, por decirlo así, debido a que el clima o la temperatura dentro de lo que es la Tierra sería demasiado baja. Entonces, Inge, una pregunta. ¿sí? Disculpe que la interrumpa. Dentro de esto del sistema de todo lo que son las capas atmosféricas, ¿por qué, digamos, ciertos gobiernos han creado lo que es las antenas HAR? ¿Los qué? Las antenas HAR. La verdad no he escuchado, si puede decirme. O sea, según esto es que estas antenas manipulan el clima. O sea, las manipulan a cierto, por medio del agua. O sea, mandan una onda, y esta onda viaja por el agua y digamos que quieran hacer que en tal lado haya un tsunami o un tornado. Ellos la manipulan. Si quieren que llueva, ellos la manipulan. O sea, hay algunas construidas alrededor de lo que es Estados Unidos. Creo que tiene 3. Rusia. Han construido estas antenas para poder controlar el clima. La verdad no había escuchado nada acerca de esas antenas, para ser sincero, pero yo creo que más para controlar el clima debe ser para algún tipo de contrarrestar lo que son condiciones climáticas extremas. Digamos, si va a realizar si va a darse o hay alerta de tsunami, de tornado, entonces creo que tal vez es para disminuir la intensidad, o sea, digo, no sé,
La verdad no arriesgo a hablar de eso. Es que justamente lo que estaba del deber que usted mandó, ya me puse a consultar y vi que también podían estas antenas que habían sido creadas con el fin o sea, esa era la intención de lo que usted dice, pero las han utilizado de otra manera para provocar ciertos fenómenos atmosféricos dentro de lo que es también, hasta se podría, según lo que decían, lo que investigué, hacer terremotos con este sistema HARC, son antenas. Es que claro, básicamente ese viene siendo lo que es el principio de todo lo que se va descubriendo alrededor de la historia. Se lo realiza con el fin de, pues en este caso, de evitar catástrofes, pero muchas veces se da la inclinación para lo que es la conveniencia del hombre o de las naciones. En este caso, si tiene Estados Unidos, obviamente le va a servir de alguna modo. Pero eso nomás no queda como especulación. Claro, o sea, si es que porque... Pero es que nomás no son especulaciones porque no son comprobadas, o sí, Sí, es comprobado. Cosas tan importantes como eso no, pero España, no se ha oído. en Sí. España también tiene. ¿Cómo comprueban? Recién nomás pasó un fenómeno en España. Por lo que yo tengo entendido, recién en nomás... China lo que hacen en China para eso de fenómenos atmosféricos es enviar bombas de nitrógeno o usar químicos para controlar ciertos fenómenos atmosféricos. Claro, sí, eso Por ejemplo, sí, para sí, que llueva, agregan sustancias químicas a la atmósfera para que produzcan lluvia y así, o para evitar o para deshacer nubes. Eso tengo entendido más. El uso de antenas sería medio especulativo, no sé, yo lo veo desde esa forma. Claro, no he investigado, pero se me hace un poco especulativo. O sea, recién nomás en España se suscitó un hecho que en las nubes parecía como que las habían ordenado como una onda, ¿ya? Y un ciudadano había grabado y lo denunciaba al gobierno porque manipulaba estas antenas para hacer estos fenómenos, ¿ya? Y a la gente le causa pánico. O sea, digamos que ven el cielo, en una parte del cielo está bien, las nubes normal, y en otra parte de la mitad de la otra parte del cielo, las nubes están en una forma como una ola del mar, pero como una onda, perdón, como una onda, pero parejitas, ¿ya? Y eso es lo que causa estas antenas. Entonces, o sea, según lo que se dice es que estas pueden controlar, digamos, a distancias lejanas, porque la onda viaja a través del mar, a ciertas distancias que las que quisieran, más claro, con puntos, con objetivos claros, de alguna ciudad o oeste. Claro, la verdad sí, no he oído, pero la verdad sí tiene un poco de sentido porque a través del tiempo sí se desarrolla la tecnología y puede ser medio factible que controlen cierto tipo de condiciones climáticas, pero como les dije, deberían ser, otra vez fueron realizadas, construidas con el pro de evitar catástrofes, pero obviamente de alguna u otra manera, si es que está realizado por Estados Unidos, En el África. es que si es realizado dentro de lo que es Estados Unidos, de ley va a ser utilizado como algún tipo de arma. Eso es básico de Estados Unidos, característica de Estados Unidos. Entonces, la verdad, sí, no he oído ni he leído nada de eso, no he escuchado. Ahí le envío el enlace. Claro, sí, no hay problema. Sí, persona interesante, la verdad. Pero sí, la verdad, se le quedaría de bien, no, la verdad, ni he escuchado nada de eso. Bueno, y entonces siguiendo con lo que es la clase, vemos que la atmósfera terrestre está compuesta por 5 capas: troposfera, estratosfera, mesósfera, termósfera y exósfera. Y cumple principalmente 3 funciones: la función de protección, la función de regulación térmica y la función moldeadora del paisaje. En donde lo que son las dos principales funciones de protección y regulación térmica son para básicamente asegurar lo que es la vida en el planeta, la vida en la superficie. Y la función modeladora del paisaje, que viene siendo como es el arreglo de todo lo que es la litosfera, de todo lo que es la hidrosfera, como puede decirse lo que es la formación de los continentes, por decirlo así. Entonces, moldeadora del paisaje, de las corrientes de aire, de las corrientes que circulan, de alguna manera hace que lo que es la litosfera, las rocas, lo que son montañas, lo que son elevaciones, depresiones, relieves, se modifiquen de alguna manera. Entonces viene siendo lo que es la atmósfera con 5 capas y 3 funciones principales, lo que ya básicamente vinieron viendo en el trabajo realizado. Además, dentro de lo que es la atmósfera, la troposfera está compuesta o encierra lo que es el 99.95% de gases,
para lo que es la aseguración de la vida dentro de la misma. El 99.95% de estos gases está compuesto por 78% de nitrógeno gaseoso, que es N2, que básicamente es 78.08, pero redondeando sería 78%, 20.94% de oxígeno gaseoso o oxígeno molecular, que es un 21%, y 0.93% de gases inertes, en donde predomina el argón. Como ustedes, yo les dije, les pedí que me revisen lo que es un pastel, entonces el pastel también de alguna manera vendría siendo de esta forma, en donde se puede observar que la composición total de los gases de la troposfera viene siendo 78% nitrógeno, 21% lo que es oxígeno y 1% básicamente lo que es argón. Y el restante, el 0,05%, viene siendo dióxido de carbono y otros gases que componen lo que son los gases de la troposfera, que aseguran la vida. Dentro de lo que es la troposfera, es la capa más cercana y más delgada de lo que es a la superficie terrestre, tiene diferentes longitudes o altitudes dentro de lo que es la superficie terrestre. Dentro de lo que son los polos, como se sabe, la Tierra no es totalmente circular, es achatada en los polos y es ensanchada en lo que son en los trópicos, entonces tiene una altitud de aproximadamente 7 a 8 kilómetros en lo que son los polos. De la superficie terrestre a lo que sería el inicio de la troposfera, final de la troposfera. Y lo que es en los trópicos tiene de día aproximadamente 16 kilómetros. Entonces esta viene siendo irregular, la troposfera no tiene lo que es la misma altitud en todos lados, entonces eso viene siendo lo que es la altitud de la troposfera, lo que es básicamente la más importante para lo que es el desarrollo de vida y en cuestión de lo que son la contaminación atmosférica. Lo que vimos o lo que se expone dentro de la guía, las capas más importantes, se dice que es la troposfera y la estratosfera. Sin embargo, estas capas se denominan o se piensan que son más importantes en relación a un análisis de la contaminación, puesto que si hablamos de lo que es toda la superficie terrestre, cada una de las capas tiene cierto tipo de importancia para lo que es el desarrollo de la vida, para lo que es la aseguración de lo que es el planeta Tierra. Pero en cambio, en cuestión de lo que es el análisis de la contaminación, la troposfera y la estratosfera vienen siendo las más importantes, puesto que dentro de ellas se desarrolla cierto tipo de ciclos de los gases que aseguran, como es el oxígeno, también para que asegura lo que es la vida en la Tierra, lo que es el CO2 y demás gases contaminantes, que pueden encerrarse dentro de lo que es la superficie terrestre por acción de estos gases, por acción de lo que es el ozono que se encuentra dentro de la estratosfera. La troposfera, como se dijo, es la capa más delgada en la Tierra de vital importancia para la vida en el planeta, pues en ella ocurren los fenómenos meteorológicos, concentra la mayor parte del oxígeno y vapor de agua, actuando como regulador térmico entre el día y la noche. Lo que es la regulación térmica entre el día y la noche viene siendo lo que es el efecto invernadero, que se va a ver más adelante, que se desarrolla dentro de la troposfera. Entonces, dentro de lo que es toda la troposfera se desarrolla la vida, se desarrolla absolutamente la vida dentro de la troposfera, por eso viene siendo lo que es la más importante dentro de lo que son análisis de contaminación. En ella se desarrollan los gases, sean naturales o sean antrópicos, para lo que es la afección de la contaminación, el aumento de la contaminación y lo que es derivar daños en la salud de los seres vivos, principalmente lo que serían las personas. De igual manera, más arriba se encuentra lo que es la estratosfera, la cual concentra altas cantidades de ozono, en donde este ozono forma básicamente lo que es la capa de ozono y impide lo que es la infiltración de radiaciones dañinas para lo que es la vida, como son la radiación ultravioleta, en donde se clasifican en los UVB, UVA y UVC. Absorbe la capa de ozono absorbe estas radiaciones. Perdón, ¿Sí? ingeniera. Perdón que le interrumpa, verá, soy Estefanía. No me he podido ingresar por mi correo porque no me coge. Y estoy buscando al compañero nuevo. Le acabé de dictar el código. Acéptelo porque no dice que no puede ingresar por el ingeniero le ha mandado y le ha bloqueado y no puede ingresar. Entonces le acabé de dictar vuelta el código para que ingrese por su teléfono. Claro, o sea, si es que él ingresa, enseguida me sale una notificación en donde dice aceptar. Entonces, al momento que él se conecte, ya. Me dijo, "Óyale, para que bajar la aplicación porque ningún compañero lo agrega y no sabe cómo hacer". Entonces ahorita le expliqué el correo. Ya. Ahí.
Entonces, un pedido. Diana, si te dices que puede después, más que sea en el chat, mandarme su correo personal para yo agregarle a lo que son las invitaciones de las videoconferencias. Me Ya, manda Inge, gracias. más que se me manda el WhatsApp para poder igual agregarle. Igual, Ya, Inge, Miguel, gracias. igual José Ya. Miguel, si es que usted está accediendo desde su correo personal, me manda al grupo de WhatsApp o me manda aquí al chat para ya poder agregarle al grupo para que puedan llegarles las notificaciones y las invitaciones a lo que son las clases de videoconferencias, para que no haya esos problemas de estarles agregando después. Ya pudo ingresar, ingeniera, ya está en la lista. Ya. Ya. Ya, entonces de lo que son las capas más importantes en análisis de contaminación viene siendo la troposfera y la estratosfera, porque estas son las dos capas que se encuentran más cercanas a lo que es la superficie terrestre, en donde se producen o se desarrollan todo lo que es las emisiones de gases contaminantes. La vida. Bien. Dice que además convierte en calor, además previene que otros ingresen a la superficie, como ya se dijo, lo que es principalmente lo que son las radiaciones ultravioletas, que se supone que no deben ingresar a la que es la superficie terrestre, es la que actúa la estratosfera, es lo que actúa lo que es la capa de ozono para evitar esas infiltraciones. A continuación se ve brevemente lo que son los tipos de contaminantes principales en lo que es la incidencia de la contaminación atmosférica. Dentro de esos principales contaminantes vienen siendo lo que son las partículas totales en suspensión, que básicamente son lo que es el polvo. Lo que es el polvo, para tener una idea general de lo que son las partículas totales en suspensión. Para que sean llamadas partículas totales en suspensión, tienen que tener un cierto tipo de diámetro o un cierto tipo de tamaño. Como ustedes ya más o menos se les indicó, lo que son los micrómetros es una millonésima parte de lo que es un metro. Viene siendo 10 a la menos 6. Lo que significa que tienen que ser extremadamente pequeños para que puedan ser medidos con esa unidad de medida. Para que sean partículas en suspensión, tienen que tener menos de 50 micras o menos de 50 micrómetros, porque si no, ya no son consideradas partículas totales en suspensión. Como su nombre mismo lo dice, suspensión significa que están suspendidos en el aire, que pueden viajar de un lado a otro mediante lo que son los vientos. Entonces, lo que son las partículas totales de suspensión son aquellos que tienen entre 10 y 50 micras. Si tienen menos de 10 micras, ya son otro tipo de partículas en suspensión. Lo que son, al momento de que estos tienen un diámetro entre 10 y 50 micras, no pueden viajar muchos kilómetros o muchos metros, entonces tienden a depositarse cerca de su sitio de origen. Es decir, si es que hay una ráfaga de viento, puede que, no sé, volar un cierto tipo de metros, pero no tanto. Entonces tiende a depositarse cerca. Como ustedes quizás han visto, al momento que pasa un auto en una carretera que es de tierra, este tipo de polvo se levanta, pero no es que va tan lejos, sino se queda por ahí mismo, se siente, digamos, en carros o en casas o en la calle, pero no viaja tan lejos. Entonces, tiende a ser demasiado pesado en ese momento, entonces va al suelo. Este tipo de partículas totales de suspensión pueden ser por acción natural o pueden ser por acción antrópica, o puede ser una combinación de ambas. Al momento de que estas partículas tienen entre 10 y 50 micras, que si bien es cierto, son de diámetro pequeño, pero son grandes en relación a otro tipo de partículas, estas no causan tantas afecciones a lo que es la salud humana, puesto que lo único que pueden hacer es ingresar a nuestra nariz y quizás darnos un estornudo o dar un cierto tipo de alergia, pero nada más. Lo que pueden producir este tipo de partículas totales de suspensión son actividades industriales, caminos sin pavimentar, como son las calles de tierra, restos de insectos y plantas, como vienen siendo lo que son también las células muertas que a veces nosotros mismos producimos, lo que son actividades de construcción y lo que son actividades agrícolas. Entonces, estas son las principales fuentes de lo que son la producción de partículas totales en suspensión. A partir de lo que son las 10 micras, menos de 10 micras, ya son material particulado respirar, lo que significa que entra a nuestro sistema respiratorio. El material particulado respirable se produce por actividades humanas en su mayoría. Es una mezcla de diferentes sustancias y se pueden presentar en forma de humo, de polvo y de vapores. Son partículas menores de 10 micras, como ya se los dije, y es capaz de ingresar a nuestro sistema respiratorio.
Lo que es el material particulado respirable se divide básicamente en dos. Los que van de 2.5 a 10 micras y los que son menores de 2.5 micras. Incluso hay cierto tipo de partículas que son de menos de 1 micra, a los cuales se les denomina partículas ultrafinas. Lo que son las partículas o material particulado PM10 son aquellos que pueden ser de origen natural y de origen atrópico. Están asociadas al polvo suspendido en las calles, manejo de suelos y actividades de construcción, y pueden llegar estos hasta lo que son los pulmones. Mientras que lo que es el material particulado 2.5 o PM de 2.5 son en su mayoría de origen antrópico, lo que significa que estos básicamente son realizados o producidos de forma artificial. Están asociados a metales pesados, compuestos orgánicos y hollín. Al momento de que estas partículas tienen un diámetro de 2.5, pueden ingresar incluso a los alvéolos, hasta los bronquios y a lo que son los alvéolos, lo que puede, incluso si son mucho más pequeñas, ingresar incluso a lo que es la sangre. Como ustedes pueden ver dentro de lo que es la gráfica, puede verse más o menos que lo que son el tamaño de las partículas es hasta donde puede ingresar lo que son esas partículas. Si tienen un diámetro de 5 a 10 micras, pueden ingresar incluso hasta la nasofaringe o lo que es la garganta. Entonces, es por eso muchas veces que cuando se está mucho tiempo expuesto al polvo de la calle, tiende a irritarnos lo que es la garganta, porque estas partículas ingresan por nuestra nariz o por nuestra boca y se alojan en nuestra garganta. Pero por tener un diámetro hasta 5 micras, no pueden ir más profundo, entonces se quedan ahí y irritan nuestra garganta. Pero al momento que hay partículas menores de ese diámetro, de 3 micras, 2 micras, 1 micra, puede llegar a nuestros alvéolos o incluso puede llegar a nuestra sangre y producirnos algún tipo de enfermedad. Entonces, en lo que es en la guía, en lo que es en la actividad 6, nos dice básicamente cuál es la diferencia de estos 3 tipos de partículas, lo que es el material particulado total en suspensión y lo que es el material particulado 2.5 y 10. Las principales diferencias son, uno, lo que es el diámetro. Lo que son las partículas suspendidas totales tienen un diámetro de entre 10 a 50 micras. Lo que es el PM10 tiene de 2.5 a 10 micras y lo que es el PM2.5 tiene de 2.5 micras para abajo. Viene siendo esta la primera diferencia. La segunda diferencia es que debido a su diámetro pueden algunos recorrer kilómetros, incluso pueden estar suspendidos en el aire hasta días, hasta semanas, lo que viene siendo el material particulado 2.5, mientras lo que es el PM10 y lo que es los suspendidos totales no pueden estar tanto tiempo en suspensión y tienden a alojarse cerca de su punto de origen. Y también otra diferencia entre lo que vienen siendo estos 3 tipos de material particulado es su origen. Mientras que el PM10 y el suspendidos totales pueden ser de origen natural y de origen antrópico, el 2.5 viene siendo únicamente de origen artificial. Estos son básicamente producidos por acción del hombre, las actividades del hombre. Estos no se producen de manera natural. Y lo que viene siendo la última diferencia de estos 3 tipos de materiales particulados es su afección o sus daños provocados en la salud, mientras que los materiales suspendidos totales de entre 10 y 50 micras no causan mayores daños a lo que es la salud. Los materiales particulados PM10 pueden crear algún tipo de irritación en la garganta. Los 2.5 son capaces de ingresar a nuestro torrente sanguíneo y causar otro tipo de enfermedades. Entonces, lo que sería la actividad 6 de la guía vienen siendo esas las diferencias de los 3 tipos de materiales particulados. Como puede observarse dentro de lo que es la imagen, podemos darnos cuenta de los tipos de diferencia de los diámetros que pueden tener esos tipos de materiales particulados. Un cabello humano tiene o mide lo que son 100 micras. Al momento que ustedes pueden observar uno de sus cabellos, un cabello, pueden ver que es fino, pero tiene 100 micras. Un gramo de arena o una piedrita de arena que pueden encontrarse, un polvito que encuentran en la calle, mide alrededor de 90 micras. Depende, hija. Pero en su mayoría tienen ese tipo de diámetros. Ya si es más gruesa, puede tener otro tipo de diámetro. Entonces, podemos observar que en relación del PM10
viene siendo este puntito negro en relación con un cabello es extremadamente pequeño. Entonces pueden darse cuenta que ese tipo de material particulado, al tener 10 micras, pueden empezar hasta nuestras gargantas y puede causarnos este tipo de rotaciones. Mientras que el material particulado 2.5 viene siendo este punto aún mucho más pequeño en relación con lo que es un cabello, en relación con lo que es una arena fina, es extremadamente pequeño. Entonces puede ingresar tranquilamente lo que es nuestros bronquios, nuestros alvéolos y nuestra sangre. La mayoría de estos son partículas de combustión, como se puede ver que son derivadas de lo que es los automóviles, en donde hay la combustión de compuestos fósiles, compuestos orgánicos, de metales. Entonces estos son los que ingresan a nuestro torrente sanguíneo. Mientras lo que son los materiales particulados, PM10, pueden ser lo que es el polen y lo que es el moho. Entonces eso es también lo producir bastante tipo de alergias al momento que el polen ingresa hacia nuestra nariz y hacia nuestra garganta. Lo que es el material particulado 2.5 es hasta 100 veces más fino o más pequeño que es un cabello. Entonces en la ilustración, en la imagen, pueden darse cuenta qué tan pequeño pueden ser este tipo de materiales particulados. También se va a observar o se ve dentro de los tipos de contaminantes que los principales contaminantes gaseosos son 4. O sea, hay muchos más tipos de contaminantes, pero estos vienen siendo los principales, en donde son el monóxido de carbono, el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno y el ozono troposférico. Lo que es el monóxido de carbono, quizás muchos han oído hablar de este tipo de gas, es un gas incoloro, inodoro, sin sabor, que es producido principalmente por la combustión incompleta de combustibles fósiles, de combustibles que tengan carbón. Lo que viene siendo lo que es el uso de gasolinas, de diésel, de gas natural, petróleo, carbón, todo lo que tenga carbón y tenga algún tipo de combustión, va a producir monóxido de carbono. Quizás muchos han escuchado, han oído en noticias, han sabido que personas se han muerto por intoxicación de monóxido de carbono. Quizás han escuchado de la muerte dulce. Puesto que muchas veces hay personas que quizás se quedan encerradas en un automóvil, ese automóvil se queda con el motor encendido y al momento que está con el motor encendido, se da la combustión de este tipo de combustibles, lo que al momento que es incoloro y es inodoro, entonces las personas no se dan cuenta que están inhalando este tipo de gases, entonces tienden a morir por intoxicación. Entonces, altas cantidades. Claro, y además que es inodoro, no se lo siente, no se tiene identificado el olor. Entonces, por eso le dicen la muerte dulce, porque uno ni siquiera se sabe que se está envenenando. Claro, o sea, la mayoría de las personas que mueren por este tipo de gas, lo único que pueden sentir es cansancio, entonces ellos piensan que están cansados, tienden a dormirse, pero en realidad se están intoxicando por inhalación, altas inhalaciones de concentraciones de este tipo de gas. Entonces, como es incoloro, es inodoro, no se siente su olor, pues las personas se intoxican y pueden llegar hasta morir. Entonces, es importante también que cuando estemos cerca o estemos dentro de un automóvil, apagar lo que es el motor, pues muchas veces puede llegar a suceder este tipo de tragedias. Este viene siendo lo que es el monóxido de carbono, pero de igual manera no puede darse solamente en lo que es automóviles, sino también, como se puede ver, en gases naturales, carbón y leña. Hay muchas veces que en casas que tienden a cocinar con lo que es leña, también puede darse este tipo de intoxicaciones, este tipo de tragedias, por el mismo hecho que estas casas muchas veces no tienen ventilación. Entonces el monóxido de carbono tiende a encerrarse en las cocinas, en este caso, y las personas, o muchas veces lo que son los niños pequeños, tienden también de igual manera a morir por lo que es intoxicación de monóxido de carbono. Entonces no es muy recomendable, no debería ser muy recomendable lo que es la utilización de leña en lugares muy cerrados, puesto que también puede darse intoxicación por este gas. Otro de lo que son los gases, los principales gases contaminantes, es el dióxido de azufre, y de igual manera es un gas incoloro, no tiene color, pero este tiene un olor irritante. Este se da de igual manera por la combustión de combustibles fósiles que se da principalmente en vehículos e industrias, y se asocia también a faenas mineras de cobre. Estos se convierten en sulfatos transportados como material particulado y en presencia de humedad pueden ser ácidos. Muchos de ustedes quizás hayan escuchado alguna vez de la lluvia ácida. La lluvia ácida se produce principalmente por estos gases. Estos gases en contacto con la luz y con vapores de agua
tienden a acidificarse, entonces se produce lo que es la lluvia ácida. Lo que es el dióxido de azufre se produce principalmente, como se puede ver, dentro de lo que es los vehículos, los tubos de escape de vehículos. Entonces, muchas veces en lugares, en ciudades, donde existe demasiado tránsito, donde existen demasiados vehículos, hay lo que es la producción de esos humos que salen de los tubos de escape. Entonces, esos humos forman lo que es el smog, un tipo de bruma oscura que se produce también principalmente por lo que es el dióxido de azufre. Como es irritante, al momento, muchas personas quizás cuando se encuentran cerca de un vehículo que emite este humo negro de su tubo de escape, tiende a arder lo que es la garganta. Entonces, ese es lo que es la irritabilidad de este tipo de gas. De igual manera, lo que es el dióxido de nitrógeno actúa de forma similar como es el dióxido de azufre. De igual manera, se produce por lo que es la combustión de combustibles fósiles en lo que son vehículos e industrias. Sin embargo, este gas ya tiene color. En cambio, como lo que es el monóxido de carbono y el dióxido de azufre son incoloros, el dióxido de nitrógeno es de color marrón. De igual manera, es tóxico y es irritante. O sea, al momento, de igual manera, se produce por lo que son los gases producidos por los tubos de escape de los vehículos, entonces tiende a irritar la garganta. Se produce por lo que es la oxidación del monóxido de nitrógeno. Al momento que se produce la combustión de los combustibles fósiles en los vehículos, se emite monóxido de carbono a la atmósfera, y al entrar en contacto con lo que es la luz, se produce, con la luz y el oxígeno, se produce lo que es el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es uno de los principales constituidores de lo que es el smog, de lo que es la bruma dentro de las ciudades con alto tránsito, alto tráfico. Otro tipo de contaminante principal es el ozono troposférico. Como vimos o como vieron, dentro de lo que es la capa de ozono está compuesta por ozono, pero ese es ozono estratosférico. Al momento que se produce ozono troposférico, este tiende a ser un contaminante dentro de lo que es la superficie terrestre. Es un gas incoloro, muy irritante, de origen secundario. Quiere decir que este no se produce naturalmente, sino se produce por acción antrópica. Es fotoquímico y se forma debido a que ciertos contaminantes como el dióxido de nitrógeno, el monóxido de carbono y los compuestos orgánicos volátiles reaccionan con otras sustancias en el aire en presencia de la luz. Entonces, al momento que el dióxido de nitrógeno es emitido a la atmósfera, entra en contacto con la luz, entonces se sufre una reacción que produce ozono troposférico. Este es el principal causante, precursor de lo que también es el efecto invernadero y lo que es la inversión térmica. Entonces viene siendo un contaminante que desencadena otro tipo de consecuencias para lo que es la superficie terrestre, para lo que es la salud de las personas, animales y plantas. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, todo está bien. Ya, entonces esos vienen siendo lo que son los principales gases contaminantes, seguidos de lo que son el material particulado de suspensión. Como puede saberse, lo que son los gases contaminantes y los materiales particulados en suspensión causan cierto tipo de afecciones a lo que es la salud humana. Entonces, desde 1952, en Londres, quizás como algunos saben, o quizás es nuevo para ustedes, se desarrolló lo que es un gran evento para poder determinar que los gases pueden ser contaminantes y pueden ser perjudiciales para lo que es la salud humana. Hubo en 1952 en Londres una temporada de bastante frío. En ese tiempo no había calefactores, entonces las personas optaban por utilizar lo que son chimeneas rudimentarias con el uso de la quema de leña para poder calentar sus viviendas. Entonces, al momento que muchas personas tenían frío, entonces muchas de ellas tendrían a utilizar lo que es la quema de leña o la quema de carbón para poder calentar sus casas. Al momento que se realiza ese tipo de combustión, se libera lo que es monóxido de carbono. Como les dije anteriormente, el monóxido de carbono es incoloro y es inodoro. Entonces, mucho de este gas emitido a lo que es la atmósfera de Londres hace que causa la muerte de 4.000 a 12.000 personas en ese lugar. Entonces, al momento de producir tantas muertes dentro de lo que es Londres,
se determina que estos pueden ser perjudiciales para la salud y a partir de eso se emiten ciertos tipos de tratados o regulaciones para que puedan ser desarrollados. ¿Sí me ven? ¿Sí ven todo? Sí. ¿Cuál? Sí, ingeniera, sí se nota. Lo que son estar expuestos a lo que son este tipo de gases depende mucho también de la frecuencia, la intensidad y la toxicidad. Si una persona está expuesta a monóxido de carbono por un tiempo corto, quizás no puede afectarla en gran manera, o si es una cantidad pequeña de este tipo de contaminante, no le puede afectar tanto. Pero en cambio, si es que una persona está expuesta a altas cantidades de ese tipo de gas o está expuesta mucho tiempo, entonces puede llegar a ser tóxico. Entonces hay que tener en cuenta cierto tipo de variables para poder identificar si un gas es tóxico o su nivel de toxicidad de afección que puede dar en la persona. En el gráfico que podemos observar, se puede ver que los diferentes tipos de contaminantes, de elementos, pueden afectar a diferentes tipos de partes del cuerpo. Como lo que es el monóxido de carbono y lo que es el plomo, puede llegar a afectar lo que es el cerebro, produciendo retrasos en conductas del aprendizaje. Entonces, puede disminuir lo que es nuestras funciones cerebrales, neurológicas, al momento de estar contaminados con monóxido de carbono o al estar contaminados con plomo. Lo que es el dióxido de azufre y lo que es el dióxido de nitrógeno pueden llegar a afectar lo que son nuestros pulmones, produciendo bronquitis, irritación de vías respiratorias e incluso asma. De igual manera, lo que es el material particulado 2.5, mientras lo que es el material particulado 10 puede llegar a afectar nuestro corazón, aumentando la posibilidad de enfermedades cardíacas. De igual manera, lo que es el material particulado 2.5, como ya les dije anteriormente, al momento de ser tan pequeños puede ingresar hacia nuestro torrente sanguíneo y llegar incluso a órganos mucho más lejanos, que pueden llegar a causar daño en la médula espinal, leucemia y problemas en los fetos, en el caso de mujeres embarazadas. Entonces, lo que son mujeres embarazadas tienen que tener también mucho sumo cuidado a cierto tipo de exposición de gases o materiales particulados. De igual manera, otros tipos de contaminantes pueden llegar a irritar los ojos, pueden causar mareos o pueden causar dolores de cabeza. Ese viene siendo lo que es la actividad 7-8 de lo que es la guía, en donde se pide llenar lo que son las afecciones que pueden causar cierto tipo de contaminantes o cierto tipo de elementos a la salud humana. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Irán revisando, porque eso de aquí también tienen que llenar lo que son las dos preguntas que se los dije de la guía, entonces tienen que ir revisando, tienen que ir llenando eso, porque se supone que tienen que hacer toda la actividad, pero para tener un poco más claro, prefiero dejarles para un poco de... Inge, ¿Sí? una pregunta. De los retrasos de conductas de aprendizaje, es de las dos primeras, ¿verdad? Sí, de lo que es monóxido de carbono y plomo. El plomo y el monóxido de carbono pueden afectar lo que es el cerebro y provocar retrasos de conducta del aprendizaje. Ya. Entonces, eso viene siendo como una primera parte de lo que es la unidad de aire de la atmósfera, puesto que ahí se derivan lo que son la actividad 1, que ya realizaron una parte, y con esta explicación pueden realizar las últimas dos preguntas que faltan. Para lo que es una segunda parte, vamos a ver la atmósfera como filtro protector. Como vimos, principalmente, la atmósfera cumple tres funciones principales, en donde la primera función es lo que es la protección. Entonces, en este caso, la atmósfera como filtro protector nos dice que gracias a la atmósfera, sus gases y sus capas compositoras cumple la función de filtrar e impedir la entrada de radiaciones perjudiciales para la superficie terrestre, las cuales se subdividen en tres. Se subdividen dependiendo de su longitud de onda, en longitud corta, en longitud media y longitud larga. Como se puede observar en la imagen, podemos ver cómo se identifica lo que son las longitudes de onda. Al momento que es longitud de onda, pueden ver que todas están mucho más juntas y que son más pequeñas. Las longitudes medias tienden a expandirse un poco más y las longitudes largas pues tienden a ser mucho más largas, como su palabra mismo lo dice.
Dentro de lo que son las longitudes de onda corta están lo que son los rayos X, los rayos gamma y los rayos ultravioleta, como podemos ver aquí. Los rayos X tienen una longitud de 10 a la 10 a menos 16 y la radiación ultravioleta tiene 10 a la menos 8. Entonces estos se encierran en lo que son longitudes de onda corta. Las radiaciones de onda media es lo que es la radiación visible, lo que vienen siendo todos los colores que pueden penetrar a lo que es la superficie terrestre. Únicamente estos son los de onda media. Y las radiaciones de onda larga vienen siendo la radiación infrarroja, que se encuentra en esta parte de aquí, los de microondas y los de radio, que básicamente son los que se dispersan en toda la superficie terrestre para lo que es la comunicación de las personas que utilizan normalmente. Como al momento que nosotros estamos dentro de lo que es la longitud de onda, mientras una onda tenga una longitud más corta, tiende a ser más dañina para lo que es el ser humano, para que es la salud de las personas. Entonces, muchas veces quizás hemos escuchado de los rayos X, que se utilizan rayos X para ver algún tipo de fractura, algún tipo de diagnóstico. Pero se dice que las personas embarazadas, que los niños no deben estar expuestos a rayos X, o las personas no tienen que estar expuestas mucho tiempo o muchas veces a lo que vienen siendo esos rayos X, puesto que pueden llegar a ser cancerígenos y pueden llegar a ser mutagénicos. Entonces, se puede decir que las longitudes de onda corta son mucho más perjudiciales para lo que es la salud de las personas. Mientras más corta, es mucho más perjudicial. Mientras más larga, no causa tantas afecciones dentro de lo que es la salud de las personas. Entonces, en esta gráfica podemos observar lo que son los tres tipos de longitudes de onda de lo que son las radiaciones. Al momento que estos tipos de radiaciones entran en contacto con las diferentes capas y los gases que se encuentran en la atmósfera, sufren diferentes procesos para poder ser filtrados o eliminados. Entonces, principalmente lo que son las radiaciones de onda corta, lo que son las radiaciones X, gamma y los ultravioleta de onda corta, que son los VC, como para que tengan una referencia, los VC puede ser radiación ultravioleta de onda corta, por eso es VC. Este tipo de radiaciones de onda corta son absorbidas en la ionosfera, que viene siendo la termósfera, la penúltima capa de lo que es la atmósfera. Estas son absorbidas por la ionosfera por las moléculas de oxígeno y de nitrógeno, que al momento de entrar en contacto con este tipo de radiaciones son ionizados, se provoca una ionización, lo que la ionización no significa más que que el oxígeno y el nitrógeno adquieren una carga eléctrica, lo que quiere decir que estos átomos pierden o ganan electrones. Al momento que pierden o ganan electrones, adquieren una carga eléctrica positiva o negativa. Puesto, como quizás saben, lo que son los átomos tienden a ser neutros, tienen una carga eléctrica neutra. Pero al momento que pierden electrones, pues adquieren su carga eléctrica y eso se llama ionización, se ionizan. Entonces, al momento que pierden un electrón, es como que este átomo tiende a desequilibrarse, tiende a vibrar y esta vibración hace que haya un aumento de temperatura dentro de lo que es la termósfera, dentro de lo que es la ionosfera. Entonces, por la acción de las moléculas de oxígeno y nitrógeno, se destruyen lo que son los rayos o las radiaciones de onda corta. Las radiaciones de ultravioleta de onda más larga son destruidas o son absorbidas dentro de lo que es la estratosfera. Como puede observarse dentro de lo que es la figura, la estratosfera o la capa de ozono ayuda a que estas radiaciones sean absorbidas o sean dispersadas. Lo que es la radiación de onda larga UV es retenida hasta un 95%, mientras que las radiaciones UVA son retenidas en un 5%, lo que significa que el 95% de las radiaciones UVA llegan a lo que es la superficie terrestre. Entonces, que muchas veces quizás se ha visto que utilicemos protector solar con filtración UVB, con filtración UVA, tanto por ciento. Entonces, eso permite que esos tipos de rayos no ingresen a nuestra dermis, a nuestra epidermis, para poder causar cierto tipo de daño. Estos tipos, si bien es cierto, estos tipos de radiaciones ayudan a que se activen lo que es la vitamina D dentro de nuestro organismo, pero pueden ser perjudiciales, como ya les dije, pueden llegar a causar quemaduras, cataratas, cáncer e incluso mutaciones. Entonces, por eso es que la capa de ozono juega un papel indispensable en lo que es la
La protección lo que es evitar que ese tipo de radiaciones ingresen a la superficie terrestre para que las personas puedan sufrir algún tipo de molestias, algún tipo de efecto dañino en su salud. Entonces, al momento que estos tienen ondas mucho más cortas, son retenidos con mucha mayor facilidad, mientras que al momento que tienen una onda mucho más larga, pueden pasar tranquilamente lo que es la superficie terrestre. Las radiaciones de espectro visible, que vienen siendo todo lo que son los colores, por decirlo así, penetran completamente lo que es la Tierra para poder ser dispersadas entre toda la superficie. Estas juegan un papel indispensable en todos los procesos y uno de ellos viene siendo la fotosíntesis. ¿Alguno de ustedes quizás sabe por qué el cielo es azul? ¿Alguno sabe? Es por la filtración de la luz, pero en realidad no es azul, debería ser negro, sino que por la filtración de la luz o por la luz, los rayos solares son los que nos hacen ver o nos hacen percibir de ese color azul, pero en realidad debería ser negro. Y además por la espesura de la atmósfera, la espesura de la atmósfera hace que tengamos esa apreciación de color azul. Bien, sí, el compañero Michael sí no se acerca, no se aleja de lo que es la realidad de ese tipo de la respuesta. Si bien es cierto, como les dije anteriormente, las longitudes de onda van de corta a larga. Dentro de lo que es el espectro visible, los colores violetas, azules y celestes tienden a ser de onda más corta que lo que son los colores naranjas o lo que son los colores rojos. Al momento que este tipo de radiaciones entran en contacto con la estratosfera, con la capa de ozono, lo que son las moléculas de oxígeno y de nitrógeno, como vimos y como vieron anteriormente, que componen el 78% y el 21% de lo que son los gases, estas moléculas hacen que esas longitudes de onda, que esas radiaciones, tiendan a dispersarse por toda la superficie. Como esos átomos se encuentran alrededor de toda la superficie terrestre, entonces estos colores, estas radiaciones, se distribuyen de igual manera por todo el cielo, por todo lo que es la parte alta de nuestra superficie terrestre. Entonces, por eso es que se ve de color celeste, de color azul el cielo, porque estas radiaciones son mucho más cortas y tienden a dispersarse por toda la superficie. En cambio, al momento que está anocheciendo, por decirlo así, entonces este tipo de radiaciones va disminuyendo, entonces lo que es las radiaciones azules y tonalidades azules, violetas y celestes son dispersadas completamente, y las que son de onda más larga, como son los rojos, los amarillos y los naranjas, tienden a dispersarse en ese momento. Entonces, por eso es que los atardeceres son de ese tipo de colores, son rojos, amarillos, son naranjas, porque estas son las últimas radiaciones que están dispersándose a lo largo del día. Y mientras que en la noche el cielo tiende a ser negro oscuro, por el mismo hecho que hay ausencia de luz. Al momento que hay ausencia de luz, que hay ausencia de radiación solar, entonces estos espectros visibles ya no son visibles porque no hay radiación solar incidente en lo que es la superficie terrestre. Entonces, lo que son las radiaciones de espectro visible no son dispersadas, no se impide su entrada a lo que es la superficie terrestre, ingresan completamente y son refractadas dependiendo de las moléculas de oxígeno y de nitrógeno que se encuentren dentro de la troposfera de la capa de ozono. Y finalmente, lo que es la radiación infrarroja, lo que es la dispersión de los procesos que suben la radiación infrarroja, es que estos de igual manera penetran completamente dentro de lo que es la superficie terrestre, pero gran parte de ellas es regresada a lo que es el espacio. Pero muchas veces, gracias a lo que son los gases que se encuentran dentro de la capa de ozono, dentro de la troposfera, permiten que esta radiación infrarroja se quede dentro de lo que es la superficie terrestre para que esta se mantenga y se realice lo que es la regulación térmica. Permite que se contenga calor. Y de igual manera, permite que la radiación terrestre producida por la Tierra sea emitida o sea devuelta al exterior. Sin embargo, muchas veces, por acción de otros tipos de gases contaminantes, hace que esta radiación infrarroja se quede dentro de lo que es la superficie terrestre por mucho tiempo, o mucho de este tipo de radiación infrarroja se quede, entonces la temperatura tiende a subir.
Y este proceso básicamente es lo que es el efecto invernadero, lo que es el efecto invernadero, que va a ser visto más adelante. Pero lo que es la radiación infrarroja, en términos de naturales, en términos básicos, es buena para lo que es la supervivencia de la vida dentro de la Tierra, puesto que permite la regulación térmica, hace que haya cierto tipo de temperatura normal, básica, para que pueda desarrollarse tranquilamente lo que es la vida dentro de lo que es la superficie terrestre. Como básicamente terminando de lo que es el tema de ahora, vamos a ver lo que es la capa de ozono. La capa de ozono en términos generales es esa capa que se encuentra en la estratosfera que permite lo que es el desarrollo de la vida de la Tierra. Esto se encuentra aproximadamente entre unos 15 y 30, se encuentra entre unos 15 y 30 kilómetros de altura desde la superficie de la Tierra, pero sin embargo abunda más a unos 25 kilómetros de la superficie terrestre. Como puede observarse dentro de lo que es la imagen, la superficie terrestre se encuentra a unos 15 kilómetros dentro de lo que es la capa de ozono, dentro de lo que es la estratosfera, sobre lo que es la troposfera. Entonces viene siendo lo que hemos venido viendo alrededor de toda la clase. La capa de ozono presenta un espesor variable, máximo en el ecuador y mínimo en los polos, como se los dije anteriormente, puesto que como la Tierra no tiende a tener una circunferencia regular, sino que es achatada en los polos y estrecha en los trópicos, hace que tenga una forma irregular. La capa de ozono permite lo que es el transportado de cierto tipo de circulación de gases o de vientos para que pueda ser desarrollado y pueda ser distribuido de igual manera a toda la superficie terrestre. Las cantidades de ozono estratosférico sufren variaciones diarias estacionales en función de la radiación solar, puesto que, como se sabe, lo que es la capa de ozono está compuesta principalmente por oxígeno y nitrógeno, entonces lo que es la incidencia de esta radiación solar hace que se produzca o que se destruya lo que es el ozono dentro de esta capa. Como función protectora absorbe las radiaciones ultravioletas, como se vino diciendo anteriormente, entonces permite que estos no causen daño a lo que es la salud de las personas, de los seres vivos. Esto sí pondrá bastante atención, esto sí, o sea, solo hay que poner atención a lo que es la formación y destrucción del ozono. La formación y destrucción del ozono se desarrolla básicamente en 4 pasos, en donde como principal actor tenemos lo que es el Sol, tenemos lo que es la radiación ultravioleta. El ozono básicamente es O3, que son 3 moléculas, 3 átomos de oxígeno que están unidos. Para que se desarrolle, para que se produzca lo que es el ozono, como se dijo anteriormente, está básicamente en función de la radiación solar. Sin la radiación solar, sin la radiación ultravioleta, no se puede producir ozono. Entonces, el ozono como primer punto se produce a partir de oxígeno molecular, que no son más que dos átomos de oxígeno unidos. Al momento de esta incidencia de radiación ultravioleta en estos dos átomos de oxígeno, hace que se separen. Se separan los 2 átomos de oxígeno y estos hacen que se unan con otros 2 átomos más de oxígeno. Como se puede ver aquí. Primero sigue siendo una oxígeno molecular o 2 más radiación ultravioleta, hace que se separen, que queden solos como átomos simples de oxígeno para poder unirse con otro oxígeno molecular y formar ozono. Se separan 2 moléculas de oxígeno, queda una sola y se unen con otros 2. Al sumarse, forman ozono. Entonces pueden observar que cada una se toma a su lado, entonces se forma y se une con otras 2 moléculas más de oxígeno, de igual manera. Por ambas partes se unen. Esa sería la formación del ozono. La acción de la radiación ultravioleta permite que estas 2 moléculas de oxígeno se separen para unirse con otras 2. Esta sería básicamente la formación de ozono. Pero para que se pueda desarrollar lo que es la capa de ozono, tienen que estar constantemente formándose y destruyéndose. Al momento de destruirse este ozono, tiene 2 opciones. La primera opción es que de igual manera haya la incidencia de radiación ultravioleta y se separe
en oxígeno molecular, que son dos oxígenos juntos, y un oxígeno suelto, un átomo de oxígeno suelto. Esa es la primera opción de destrucción. Y la segunda opción de destrucción es que este ozono se junte o se sume con un átomo de oxígeno suelto para poder formar dos moléculas de oxígeno por separado. Entonces, lo que es la formación y destrucción del ozono se realiza en básicamente 4 pasos. 2 pasos de formación, en donde por acción de la radiación ultravioleta, 2 moléculas de oxígeno se separan en una sola para que puedan ser unidas con otras 2 y formar el ozono, que son 3 moléculas o 3 átomos de oxígeno. Y este oxígeno para la destrucción tiene 2 opciones. O reacciona con radiación ultravioleta para formar un oxígeno molecular y un oxígeno atómico, o reacciona con un oxígeno atómico para formar 2 moléculas diferentes de oxígeno. Como se puede ver acá textualmente, dice que 1, la disociación de moléculas de oxígeno por radiación ultravioleta. Es como que esta radiación rompe este enlace que hay aquí y se separa. Entonces, forman lo que son átomos de oxígenos libres, un oxígeno solo. Como segundo punto 2, reacción de átomos de oxígeno con moléculas de oxígeno, y se forman lo que es el ozono. Se une con otros dos oxígenos que están juntos para formar el ozono. Y para su destrucción tienen los otros 2 pasos. O reacciona con radiación ultravioleta, o reacciona con un con un oxígeno solo o con un oxígeno atómico. ¿Sí comprendieron ahí? ¿Todo claro? Sí, está todo claro. Sí. Entonces, que uno me diga cualquiera que me diga Ingeniera. cómo se realiza. ¿Sí? O sea que se destruye las 3 moléculas de oxígeno, o sea, la molécula de ozono se destruye por acción de la radiación ultravioleta. Para la destrucción del ozono tiene dos opciones. O se destruye por radiación ultravioleta, o se destruye por acción de un oxígeno atómico o de un oxígeno libre. Esta radiación ultravioleta es como que las separa y entonces hace que quede uno suelto y 2 juntos. Ya. Ya, listo. Quiero entonces que me diga cómo se realiza la formación del ozono. Yo, ingeniero. Bueno. Cualquiera que me diga cómo se realiza la formación del ozono. No se forman cuando los rayos ultravioletas, se forma cuando los rayos ultravioletas rompen las moléculas de oxígeno, que estos se encuentran en la atmósfera. Sí, rompe lo que son 2 moléculas de oxígeno juntos. Tienen que estar 2 moléculas de oxígeno juntos para que puedan ser separados. Entonces, Sí, al momento que estas son separadas, entonces, ¿qué ocurre después? En ese de ahí. Ingeniera, por acción de la luz. Sigue, Gigi. Yo pensé que ibas a hablar vos. Estos ingresan y dan Acción de la radiación ultravioleta, ¿no es? A ver, Se rompe para ser juntada con otra molécula de oxígeno para oxígeno. formar la capa de ozono, para formar el ozono. Sí, eso. Entonces, verán, cuando está un oxígeno solito, es oxígeno atómico u oxígeno libre. Cuando están 2 átomos de oxígeno, es oxígeno molecular. Entonces, cuando hay 2 oxígenos, es oxígeno molecular. Cuando hay un oxígeno solito, es o bien un oxígeno libre o es un oxígeno atómico. Entonces, al momento que incide la radiación ultravioleta, hace que un oxígeno molecular se separe en 2 oxígenos atómicos o en 2 oxígenos libres.
Al momento que estos dos oxígenos están libres, están sueltos, se unen independientemente con otros dos oxígenos moleculares, para que entre los tres formar un ozono, que el ozono no son más que 3 átomos de oxígeno. Los llamados triatómicos. Triatómicos también. 3 átomos de oxígeno triatómicos. Entonces, para su destrucción, o bien por acción de la radiación ultravioleta que lo separa, hace que un ozono, 3 moléculas, 3 átomos de oxígeno, se separen en un oxígeno libre, un oxígeno atómico y una molécula de oxígeno, que vienen siendo 2 átomos de oxígeno. Esa es la primera opción de destrucción. O la segunda opción de destrucción, en donde el ozono, los 3 átomos de oxígeno, se suman con un oxígeno libre para formar 2 moléculas de oxígenos diferentes. Quiere decir que si aquí hay 1, 2, 3, 4 oxígenos, hace que se agrupen en 2. Y queden de 2 en 2. Entonces, o se destruye por radiación ultravioleta, o se destruye por la acción de otro oxígeno libre. Por si acaso, tendrán en cuenta esto, porque esto les voy a poner en el examen, y eso sí va de cajón en el examen. Una prueba de unidad. O bien les pongo la gráfica, o bien les digo que me enumeren los pasos. Sea por lo que son las fórmulas, o lo que es gráficamente. Facilito. Está muy difícil, ingeniera. ¿Se puede poner las ¿Cuánto fórmulas Inge? también? Casi no Fíjate entiendo. las ¿Se fórmulas. puede poner las fórmulas también o no? Está bien fácil. O bien, digamos, Están o bien les hago que me pongan los 4 pasos, o sea, solo me pongan estas formulitas, Los Vas a dos caer. o bien les pongo la gráfica. O sea, o bien les pido la gráfica, o bien les Solo pongo las las fórmulas, Las ingeniero. fórmulas mejor. Karina, Todas las Nosotros fórmulas. ponemos las fórmulas, Inge. Ya, Están pues, más Las fáciles. fórmulas mejor. Karina, Porque mi estas amor. bolas nos hace bolas también. todas son bolitas. Aquí nos hace una sopa de letras y números. Esas bolitas nos Oye, hacen Karina, bolas. ya esperaránme con la merienda, ya voy. Estamos en Pero en clase. sí, ¿entendieron de forma general cómo se realiza la formación y destrucción de ozono? Sí, ingeniero. Sí, Es que la luz del sol cumple una función sumamente importante para que se haga un ciclo dentro de lo que Básicamente es. esto viene siendo. La formación se realiza en esta parte de aquí y la destrucción se realiza en esta segunda parte. Claro, es como un ciclo. Sí. O sea, depende Claro, y bastante de entonces- las rayos solares para que se Y cumpla. entonces estas moléculas de aquí otra vez vienen acá y se realiza de otra vez lo que es la formación del ozono. Estas dos de aquí vienen otra vez acá con incidencia de radiación ultravioleta y hace que otra vez se produce, como dijo, si es un ciclo, para que sea la formación y destrucción de ozono, es para que haya constante producción de la misma, por decirlo así. Entonces, básicamente todo se relaciona, se desarrolla con lo que es radiación ultravioleta y lo que es oxígeno. Esos son los factores indispensables para lo que es la formación del ozono. Es un ciclo. Los dos átomos se separan y se unen con otros 2 para formar ozono. Y este ozono ya formado, ya utilizado, por decirlo así, pasa a destruirse para formar otra vez. Y ir al ciclo y así haya formación y destrucción constante. Pero como vimos también como se dijo en la parte anterior, en la presentación anterior, esta disponibilidad de ozono está en función de la radiación solar, puesto que si no hay radiación ultravioleta, entonces no hay quien lo separe. Si no hay quien lo separe, entonces no hay como para que se produzca ni se destruya. Entonces, cuando hay bastante radiación ultravioleta, hay bastante producción de ozono. Cuando hay poca radiación ultravioleta, hay poca producción de ozono. Entonces, eso también es indispensable. Que las cantidades de ozono estratosférico, eso también hay que tener en cuenta que es estratosférico, porque como ya se dijo anteriormente, hay ozono troposférico y estratosférico. El troposférico es contaminante y el estratosférico es el beneficioso, puesto que forma lo que es la capa de ozono. Sufre variaciones diarias y estacionales, o sea que no va a haber la misma cantidad de ozono o de un día a otro o de una estación a otra,
¿Y por qué es en función de la radiación solar? Obviamente, si quizás hay invierno, no va a haber la misma cantidad de ozono que cuando es en verano, puesto que en verano hay mayor cantidad de sol, mayor radiación solar. Entonces también tendrán muy en cuenta las cantidades de ozono estratosférico van en función de la radiación solar. Si hay más radiación, más ozono. Si hay menos radiación, menos ozono. Inge, ¿Sí? según los últimos estudios decían que la mesósfera todavía no tenían la medida estable de la mesósfera, porque supuestamente tenía una cierta medida, pero ahora, según los últimos estudios, dicen que no saben qué mismo medida tendrá, o sea, a qué distancia se encuentra de la ionosfera, creo que es la que antes de la mesósfera. Ah, claro, es que eso también tiene que ser bastante variable, puesto que, o sea, no son capas limitadas estrictamente, por decirlo así, por el mismo hecho de que son capas gaseosas, entonces no es como que hasta aquí nomás va a ser y punto. Entonces, por eso se dice que, digamos, en este caso también, que la capa de ozono está entre 15 y 30 kilómetros, o sea, no es que está exactamente 15 kilómetros de la superficie terrestre, pues por el mismo hecho que son gaseosos, estos tienden a ascender o descender y no hay un límite fijo. Entonces se pone cierto tipo de intervalo para saber de cuánto a cuánto hay este tipo de capas, de separación. ¿Sí? Tengo entendido que también es debido a que la Tierra no es netamente redonda, sino es ovoide. Entonces, en ciertas partes de la Tierra tiene una distancia, por ejemplo, como en las zonas achatadas es más espesa, mientras que en las zonas más prominentes, como en el estómago, digamos, del planeta, tiende a ser más corta. Creo que es más en relación a que el planeta no es totalmente circunferente, o sea, no es un globo completo, sino es no es completamente redondo, es un poco achatado en los polos y igual aún así sigue siendo uniforme, no es uniformemente, sino es ovoide, no tiene una forma regular, digamos. Claro, es más o menos como se mostró en la parte de acá. Como pueden ver, o sea, la Tierra, como dijo el compañero, no tiene una forma fija. O sea, no es que es completamente redonda. Entonces, al momento que no es completamente redonda, tienden las capas a ser de igual manera irregulares. Como pueden ustedes ver, es aquí ovoide, como dijo él. Entonces, aquí tiende a ser más corta, aquí tiende a ser más larga, entonces no se puede poner un límite fijo o no se puede poner una altura límite para hacer todas las capas. Entonces, por eso también aquí se tiene un cierto rango. Digamos, la troposfera va de 0 a 12, va de 12 a 50, 50 a 80. O como bien puede empezar aquí, o como bien puede empezar más acá arriba. Por el mismo hecho de que como son gases, no tienen un límite fijo. Y como dijo también el compañero, la Tierra, por el mismo hecho de que también no tiene una forma regular, entonces estas capas no son completamente regulares tampoco. O sea, no tienen unos límites completamente fijos y no pueden ser fijos casi por ningún autor, porque si ustedes quizás se ponen a investigar, si buscan cualquier tipo de capa, no todos van a tener van a acordar en la misma altura. Inge, el problema, o sea, de lo que yo le decía era porque no me acuerdo si fue en tercer ciclo que nos enseñaron esta parte y nos indicaron por medio de las medidas de distancia de cada capa, ¿no? Y el problema era que en el examen que nos tomó en ese tiempo fue el ingeniero Mora. Nos pedía que pongamos exactamente la distancia de una capa a la otra, ¿ya? Y según lo que lo que estaba investigando ahorita es que no es una medida estable, sino es una medida estándar que puede variar, ¿ya? Claro, eso sí es cierto. Es que como eso también les decía, si usted investiga a un autor le puede decir que va de 10 a 20 metros, pero si lee otro autor le va a decir que quizás va de 15 a 50 metros. Y se lee a otro autor, quizás el otro autor va a decir que va de 25 a 45. Entonces, yo al único autor que le creo es al autor de Michael, ese Michael Ramón. Vos, compañero, que más o menos está sabes, actualizado. Compañero, que claramente tuvimos problemas de información precisamente porque cada vez hay nuevas informaciones, nueva investigación.
evoluciona y cada vez se actualiza la investigación y tal vez el ingeniero no se actualizó en la información y ahora te ponerlo ahora. Ya, cuñado, ya. Es que la verdad sería así muy, no sé, ilógico pedirles una limitante fija, o sea, decirles exactamente póngame de cuánto a cuánto mide, porque o sea, no puede ser fijo, porque como les digo, son gases. Los gases no tienden a quedarse suspendidos, estáticos, por el mismo hecho que son gases. Si es que fuera un sólido, obviamente por el mismo hecho que es sólido, va a ocupar el mismo volumen y la misma altura, a menos que sufra algún cambio en su estructura. En cambio, los gases, por el mismo hecho que son gases, se volatilizan, entonces no van a estar fijos ahí. Ningún gas puede estar completamente fijo, tiende a moverse. Entonces, de esa misma manera, las capas pueden estar o más arriba o más abajo, y como también con los mismos cambios que sufren actualmente lo que es la superficie terrestre, lo que son las capas, entonces pues no va a tener la misma altura siempre. Sería muy arbitrario y lógico decirles, póngame exactamente cuánto mide y decirles a todos que coincidan en eso. Obviamente, a menos que yo les diga, digamos, la capa mide de 10 a 20, ya, y eso es fijo, de 10 a 20, porque yo les dije que medía de 10 a 20, entonces ahí quizás yo sí les pueda decir, díganme eso, como en el caso, digamos, aquí en la capa de ozono. Si yo les pongo ahorita que se concentra de 15 a 30 kilómetros, y yo les preguntara en un examen de cuánto a cuánto se concentra, me tendrían que poner de 15 a 30 kilómetros, porque eso es lo que va. De 15 adelante, de 15 para adelante. De 15 a 30, porque obviamente si mide más ya viene siendo otra capa. Entonces, en ese caso, yo sí podría decirles, tienen que ponerme de 15 a 30, no pueden ponerme de 25 a 50, porque el límite va ahí en este caso es 30. Pero... Dije, ya, denos un receso, por lo menos unos 5 minutos. No, ya mismo ya termino. Ya porque de aquí ya nos organizamos para los grupos y para el deber que queda para la próxima semana. Listo. ¿Y cómo vamos a exponer? Así igual, ¿Cómo vas a hacer el grupo? Yo tengo una idea, compañera Yesleni. Yo, bueno, como ingeniera, podemos hacer bueno, como se nos guste, sea más fácil, pero la cuestión es que podemos compartir la pantalla y simplemente el compañero que le toque como más o menos ir leyendo y ir exponiendo, se le sea más fácil. Sí, así como el ingeniero, también podemos hacer... Sí, esa es buena idea. Esa es buena idea de compartir la pantalla cuando vayamos a exponer. Esa es mejor. Y también usar diapositivas, si es que, para que se nos haga más fácil, si es que claro, no tienen pereza de hacer, un texto. Sí, así está mejor así. Claro, pero yo no puedo yo no puedo compartir la pantalla porque me pide descargar no sé qué cosas para el Drive y pues ahí es más no, pues no sé qué. O mejor Inge, mejor haga esto. Hacemos los dispositivos, le enviamos por el correo y usted nos ayuda a presentar y todos hablamos. Sí, eso de ahí es mejor. También, eso sí, mejor. Mejor es no hacer nada, dije. Eso es mejor todavía. No pasa nada, el cero y no hace nada, no hay problema. Yo no me complico. Sí, yo también estoy de acuerdo que mejor le enviemos las presentaciones. Tú, mi amor, cállate. Javier, a ver, chicos, con esta diapositiva terminamos, para que de aquí sí podamos organizarnos para lo que son los grupos, ¿ya? Solo con este aquí es un video, me avisan si es que escuchan, ¿ya? Porque no sé si es eso, si no sé si escuchan. Me avisan si es que escuchan, si no para poder desconectar lo que es el audífono, para que puedan escuchar. Solamente vemos este video y ya se termina lo que es la clase de hoy. Me avisan si escuchan. No, dije. ¿No escucha? No se escucha. No. Ya. La culpa es de la gata. Ahí, pero me pagan el micrófono. ¿El efecto invernadero? Allí sí. Permite a nuestro planeta mantener las condiciones necesarias para albergar vida. La atmósfera captura algunos de los rayos del sol que llegan a la corteza terrestre, manteniéndolos dentro para conseguir una temperatura media de 15 grados. Si la atmósfera no atrapara ninguno de estos rayos que rebotan en la superficie, la temperatura media de la Tierra sería de menos 18 grados. La atmósfera está compuesta por diversos gases naturales, siendo el nitrógeno, el oxígeno y el argón los que constituyen el 99,93% del total.
Sin embargo, son otros gases como el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, el óxido de nitrógeno y el ozono los que tienen una mayor incidencia en el efecto invernadero. Además, en la atmósfera también están presentes gases artificiales llamados clorofluorocarbonos. En la proporción adecuada, estos gases cumplen su cometido, pero al aumentar su concentración por obra del hombre, la atmósfera retiene más calor del necesario, provocando el aumento de las temperaturas, el deshielo de los polos, la desertificación, incendios, tormentas e inundaciones. ¿Por qué aumentan los gases de efecto invernadero? Hay 3 razones principales. La quema de combustibles fósiles como el petróleo, carbón y gas natural. La deforestación de bosques y destrucción de ecosistemas marinos que absorben el dióxido de carbono. Y el aumento de una población que cada vez consume más recursos naturales. Ahora que ya sabes cuál es la causa del problema, puedes ayudar a reducir la emisión de gases de efecto invernadero. ¿Y tú? ¿De qué manera luchas contra el cambio climático? Yo siembro orquídeas. Ya chicos, hasta ahí, eso viene siendo como que una introducción de lo que es el tema que vamos a ver después, y ustedes van a hacer una actividad asincrónica de eso. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, ¿Alguna está claro. pregunta? ¿Claro? La formación del, bueno, no sé si información si sea necesaria, la formación del oxígeno va del ozono, el ozono tóxico, porque tenemos en cuenta de que hay un ozono que nos protege de los rayos UV y hay otro ozono que se desarrolla o se fabrica aquí en la Tierra o mucho aquí en la troposfera, que es donde se realizan las actividades humanas. Bueno, esa información quería preguntarle, pero no, porque no la vi en las diapositivas. Porque Claro, según la primerita decía que teníamos como es gases tóxicos, y entre ellos estaba el ozono. Pero también el ozono es protector y también a la vez es un gas tóxico. Sí, al momento que el ozono se encuentra dentro de lo que es la troposfera, o sea, la capa que está más cerca de la superficie terrestre, tiende a ser tóxico, entonces es contaminante, porque se desarrolla de forma antrópica, o sea, no se desarrolla de forma natural, porque de forma natural se desarrolla en lo que es la estratosfera, para poder formar lo que es la capa de ozono. Pero al momento que este ozono se forma dentro de lo que es la troposfera, es contaminante y es perjudicial para la vida, puede provocar afecciones a lo que es el sistema respiratorio de las personas. Este ozono troposférico se desarrolla por el smog fotoquímico. El smog fotoquímico se desarrolla por lo que es la presencia del dióxido de nitrógeno. Como les dije, el dióxido de nitrógeno se da por la combustión de los combustibles fósiles dentro de lo que son los vehículos o las industrias. Entonces, al momento que ese dióxido de nitrógeno entra en contacto con la luz, se transforma en lo que es ozono troposférico. Se separan, casi es como el ozono estratosférico, se separan las moléculas y se unen y forma ozono. Es básicamente en ese caso lo mismo. Este dióxido de ozono se separa, entra en contacto con otro oxígeno libre que está por ahí, en presencia de la luz. Como ya les dije, lo que es la radiación solar permite que se forme o se destruya lo que es el ozono. Entonces, ese proceso se desarrolla en la troposfera por la presencia de este tipo de contaminantes, porque hay la disponibilidad de oxígenos. Entonces, estos oxígenos se forman y forman ozono dentro de la troposfera. Pero de forma mucho más clara y mucho más extensa, se va a ver más adelante. Aquí solamente es para que sepan que ese es un tipo de contaminante, que así como hay ozono beneficioso dentro de la estratosfera, hay ozono contaminante dentro de la troposfera. Si este ozono se encuentra en la troposfera, ya es dañino y es perjudicial para la salud de las personas. Y de igual manera, porque este ozono, como ustedes, como se sabe, dentro de la estratosfera, permite lo que es la salida o entrada de radiaciones, entonces esa misma función cumple en la troposfera. Entonces es como que hay una capa aquí, otra capa de ozono dentro de la troposfera, entonces hace que ciertas radiaciones, ciertos contaminantes no se liberen, entonces se encierran. Entonces ese viene siendo también lo que es el efecto invernadero y también lo que es el smog fotoquímico. Pero eso vamos a verlo más adelante con más detalle. Ya, pero eso vendría siendo
una explicación rápida de lo que es el ozono troposférico. ¿Hasta ahí otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿No más preguntas hasta ahí? ¿Todo claro? Seguro, si es que yo ahorita les digo lección rápida en el EVA, ¿sí me van a contestar bien? Cero, Inge. Claro. Entonces, si tienen alguna duda, pregunten. Te pillo, Michael, hombre, ya. Inge, viendo las diapositivas sí contestamos bien. Estos chicos ya vimos, estamos haciendo un recorderis. Claro, eso sí, recorderis. Pero Ahí pero no aquí- se pero aquí reveló. hay una diferencia. Entonces, hasta ahí ninguna pregunta. Hilda. Ninguna La pregunta. compañera, hay que poner la canción. Ella Podemos se reveló, copiar de las baila solita. diapositivas. No se No, excedan, Inge. hombre. ¿No? No, Ya, Inge, sí, era por molestar nomás. Todo bien. ya.